El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Amables televidentes de Solo la Verdad, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos aquí en vivo, estamos en directo por el canal 12 del canal C, por el 112 de Empresas Municipales de Cali, por nuestras frecuencias que tenemos en el departamento del Cauca, por la frecuencia que tenemos en Buenaventura y en fin, lo que es todo el suroccidente del país. Les habla Luis Ceballos, miembro del Círculo de Periodistas de Cali, para llevarles algunas notas importantes. Tres cositas muy importantes. Primero, contentos y felices porque el empate de la Selección Colombia es algo que lo conforta a uno, es lo único positivo de pronto que tiene Colombia para en un momento disipar tantos inconvenientes que hay y eso es importante. Pero dentro de ese partido que nos llevó alegría, a mí particularmente, que desconozco todo lo que es el ambiente del fútbol, no soy comentarista deportivo, vamos a tener que traer al Cuco Roldán aquí, mi compañero, para que hablemos un poco de fútbol, pero me gustó mucho el gesto tan bonito, tan gallardo del número 10 de la Selección Colombia, James Rodríguez, cuando finaliza el partido, va al camerino de la Selección Brasil y se encuentra con su patrón, por decirlo de alguna manera, con el presidente del equipo Sao Paulo, y le da un abrazo, lo saluda cariñosamente, y cuando los periodistas le preguntan al presidente del Sao Paulo qué piensa del excelente resultado que tiene como futbolista James Rodríguez, que ha sido destacado como el mejor jugador, entonces dice, es que por eso ha sido contratado por el Sao Paulo, y nuevamente se está haciendo en el equipo de Sao Paulo una reflexión, ¿por qué James no brilla como en la Selección Colombia, no brilla en Brasil? Lamentable, pero eso sí, ese gesto a mí me conmovió y me dio mucha alegría. Lo segundo, muy importante, es que tenemos aquí a nuestra abogada, la abogada precisamente en familia, nuestra directora en Derecho, para que nos hable de cosas muy importantes. La tercera noticia, yo no quería tocarla, es más, desde hace 3 días no quería dar información sobre esto, solamente que hasta ayer el señor presidente de la República colocó un trino diciendo que él era heterosexual y que de sus labios no iba a salir ninguna palabra homofóbica, lo que me da a mí un poquito de tristeza, porque la vida privada de cada ser humano, así sea público, debe tener algún sigilo y respeto. Es que, ¿cómo es posible que nuestro presidente, lo digo con mucho cariño, no sarcásticamente, le conteste a un meme, porque es un meme, y conteste un meme de un meme que es de nacionalidad argentina, no porque sea argentina, sino porque es un meme de nacionalidad argentina de derecha, que vive en Estados Unidos, y comenzó y aprovechó las imágenes que el presidente pues se dejó sorprender, y lo ideal, yo no lo quise tocar, la prensa en general no lo quiso tocar, y resulta que el presidente contesta en un Twitter. Parece que el presidente se la pasa día y noche contestando Twitter. Eso es malo porque su vida privada, y todos esperábamos de que no contestara. Yo sufrí mucho, pero más que todo por la hija que tiene el presidente, creo que tiene 11 o 14 años,
que es una niña, ojo con lo que voy a decir, que defiende a su papá contra viento y marea. El amor de esa niña, cómo se enfrenta a periodistas, recuerdo a la española que la criticó duro, eso no quisiera estar en el pellejo de esta muchacha. De la señora esposa, pues eso es manejable. Yo creo que una esposa conoce a su esposo al derecho y al revés. Y lo mismo debe conocer un buen esposo, conocer a su esposa al derecho y al revés. Entonces, pero a raíz de lo que pasó con nuestro presidente, que me dio dolor del alma, recordé también otro presidente, a Bukele. Y este hombre sí, amoroso, tierno con su esposa. Yo creo que Bukele sí no le pone cachos a su esposa. Pero cuando me puse y me imaginé estos dos cuadros, me excusan los televidentes porque estamos en vivo y en directo, cuando vi estos dos cuadros, me acordé del apóstol Pablo. Hoy no vamos a hacer oración, una reflexión. Me acordé del apóstol Pablo, que tenía las mismas debilidades, me imagino yo, las mismas pasiones que las tiene usted, que las tengo yo, que las tiene Bukele y que las tiene Petro. Y coloco al presidente Petro por este satiro. El apóstol Pablo, y quiero que los que son buenos católicos apunten ahí, después van a la Biblia, vayan a Romanos 23, 24. En Romanos 23, 24, el apóstol Pablo, que debería estar en un momento muy duro, porque uno es suelo humano. Yo tengo mi esposa, trato de no ver otra persona, pero es que uno cómo hace para detenerse a no contemplar la belleza de una mujer hermosa, de saludarla con respeto, con cariño, con amabilidad, y pues se va a sentir la simpatía de esa persona. Y me imagino que una mujer también puede hacer lo mismo con un caballero que sea muy elegante. El apóstol Pablo dice en Romanos 7, 24, miserable de mí. Miren lo que expresa un hombre de las condiciones del temple, de la manera radical como era el apóstol Pablo. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No quisiera pensar qué le pasaba al apóstol Pablo cuando hizo esta revelación, porque controlar estas carnitas y estos huesitos, como dice otro expresidente, oiga, que estoy sacando muchos dichos de presidentes, pues esta carnita y estos huesitos, yo creo que al apóstol Pablo le dolía, y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en el 25, en el versículo que continúa, dice, doy gracias a Dios, o dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo Jesús, cuando va a la cruz, cuando muere por nosotros, esa sangre nos limpia de toda pecaminosidad, fornicación, adulterio, homosexualidad. Presidente, está salvo, está salvo. Lo dice el apóstol Pablo muy claro, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él va a la cruz. Dice, pues yo, dice el apóstol Pablo, pues yo, con mi mente, sirvo a la ley de Dios, pero con el cuerpo sirvo la ley del pecado. O sea que esta bendita carne, estos huesitos y esta carnita, mi querido Edison, es la que nos hunde todos los días. Cada uno tenemos debilidad. Por eso yo no puedo ser tan duro con mi presidente Gustavo Petro, porque es que cada uno tenemos una debilidad. Petro, pues no sé si es real que está saliendo con Linda Yepes, que es el primer hombre transgénero, presentadora de uno de los canales de televisión en Barranquilla. No sé si la debilidad de él es, la mía puede ser la lengua, en el otro los oídos, el otro, todos tenemos un defecto. Entonces, decirle al Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos pecamos, pero infortunadamente nosotros, los hombres de medio, los periodistas, tenemos que dar
algún tipo de información. Esa es pues la realidad. Entonces, esa es la reflexión. Vayan a Romanos 24 y a Romanos 25, porque todos de una u otra manera le fallamos al Señor. Doctora Ana Milena, bienvenida a esta transmisión. Estamos en vivo y en directo. Vamos a hablar de lo que es la reforma pensional. Y la primera pregunta, pero permítame saludar a la primera doctora. Bienvenida, buenas noches. Buenas Estamos noches, en vivo don y en Luis. directo y qué grato tenerla aquí. Gracias, buenas noches, don Luis, y a todos los televidentes que nos están escuchando de nuevo en la noche de hoy. Bueno, ¿usted sí domina bien los huesitos y la carnita o también tiene Sí, dificultades? trato de que sí, como todos somos humanos, pero sí siempre me llevo la misión Sí. de buscar siempre la felicidad y ser mejor persona cada día. Ajá. Y eso va en todo, ¿no? Porque la familia, el trato con los hijos, el trato con esposo, hay una cantidad de cosas, ¿no?, Sí, claro. que llevan al ser humano. Ahora sí, doctora, usted que es la experta en derecho, ya la reforma pensional es una realidad. La pregunta, atención, trabajadores, trabajadoras en Colombia, todos los que están cotizando, todos los que están a puertas de pensionarse, con esta reforma pensional, doctora, vamos a hacerlo como si estuviera en la escuela, casi que con plastilina. ¿Quiénes o qué trabajadores se tienen que preocupar de esta reforma pensional y cuáles no se deben preocupar de esta reforma pensional que tiene que ir a sanción ya del presidente? La escuchamos atentamente, doctora. Bueno, don Luis, realmente todos nos tenemos que preocupar. Primero, los jóvenes tenemos que preocuparnos. Yo me considero joven, pero digamos las personas que están iniciando a cotizar se deben preocupar no solamente por cotizar, sino también por ahorrar, porque la nueva reforma pensional viene muy fuerte en cuanto a la tasa de reemplazo frente a lo que era antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el umbral, ese 2.3% del cual la persona tiene que cotizar en Colpensiones, pues va a disminuir bastante esa asignación mensual de las personas. Por ejemplo, una persona que se gane 12 millones, pues va a terminar ganándose 3 millones, versus a la ley anterior de la reforma, una persona que se gane 12 millones se va a ganar como mesada pensional 7 millones de pesos aproximadamente. Entonces, los jóvenes se tienen que preocupar por cotizar, digamos que esa situación y esa forma en que las personas dicen yo ya no me voy a pensionar, o el joven dice no, yo para qué cotizo si no me voy a pensionar, eso es un mito. Realmente las personas sí tienen que cotizar en el sistema, porque el sistema no solamente protege la pensión de vejez, invalidez y muerte, y tenemos que entender que la vejez es una cosa que exige exactamente las 1.300 semanas, pero también está protegiendo el riesgo de invalidez y de muerte, que solamente exige 50 semanas en los últimos 3 años, ya sea a la muerte de la persona o a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral. ¿Quiénes más nos tenemos que preocupar? De ahí en adelante los jóvenes, personas que al 1 de julio del 2025, que es donde empieza la reforma pensional, las mujeres que hayan cotizado 750 semanas y los hombres que hayan cotizado 900 semanas, pues están en el régimen de transición. ¿Qué significa eso? Que a esas personas no les van a aplicar la reforma pensional. Pero sí es muy importante aquí manifestarse a las personas que si, por decir algo, entre el 29 de enero del 2003 y el 1 de julio del 2025 hay baches, es decir, no cotizaron, el gobierno ha permitido que estas personas puedan cotizar estos periodos y poder pertenecer a ese régimen de transición. Y eso es importantísimo, que las personas hagan este ejercicio con la historia laboral para que determinen si entran o no entran en la reforma. Y las personas que están próximas a pensionarse, pues digamos que están en régimen de transición, y lo que se tienen que preocupar en este momento es en bajar todos, absolutamente todos, la historia laboral como un documento de oro, como un extracto bancario, mensualmente. ¿Por qué?
porque es que Colpensiones va a tener que generar un nuevo sistema para poder entrar a todas las personas que vamos para Colpensiones, y esa infraestructura es nueva. ¿Qué significa? Que muchas semanas se van a perder, porque así pasó en el 2012 cuando hubo fusión entre el Seguro Social y Colpensiones. Muchísimas personas nos tocó hacer rectificaciones de historias laborales porque las semanas se perdían. Entonces, a esta también hay que decirles a la gente, desde ya empecemos a sacar la historia laboral de una manera mensual hasta que empiece el 1 de julio del 2025 a operar Colpensiones, hasta que, mejor dicho, cada 3 meses de ahí en adelante pueden sacar la historia laboral, pero siempre sacarla porque muy posiblemente muchas se van a perder. En el caso de hombres y mujeres, en esta nueva reforma pensional, se mantienen el número de semanas, se mantiene la edad para pensionarme, eso queda con una continuidad, ¿cierto, doctora? Bueno, en principio la edad no cambia, no se modifica. Las mujeres nos pensionamos con 57 años, los hombres con 62 años, pero las mujeres sí tienen un beneficio adicional a esta reforma pensional, y es que nos vamos a poder pensionar hasta con 1000 semanas, en donde el gobierno ha establecido que, digamos que la Corte Suprema ya había sacado una sentencia en la cual establecía que si el gobierno no generaba una norma que determinara la forma de disminuir las semanas hasta completar 1000, entonces empezarían 50 semanas en el 2026 y así sucesivamente hasta el 2036. Ya el Congreso determinó prácticamente en esta reforma que se va a empezar a partir del 1 de enero del 2025 menos 25 semanas y así sucesivamente hasta llegar al 2036 para que las mujeres se puedan pensionar con 1000 semanas. Adicional a eso, hay un articulado donde establece que las mujeres por cada hijo se van a disminuir 50 semanas hasta 3 hijos, es decir, que si las mujeres tienen 3 hijos, pues se les va a disminuir 150 semanas. Esa es la situación. En el caso de trabajadores que tienen algún tipo de discapacidad, trabajadores o trabajadoras, esas cosas se mantienen, se modificó. Sería muy importante, amables televidentes, porque este programa lo hacemos en vivo y en directo, como me gustaría, le voy a pedir el favor inmenso a Edinson que me colocara, además, porque los teléfonos de la doctora Ana Milena aparecen en pantalla para que ustedes la llamen a ella en el transcurso de la semana, en horas de oficina, o dejen el mensaje de WhatsApp, precisamente el equipo de profesionales abogados que tiene para consultas, para que lo puedan hacer. Pero me gustaría de pronto, si hay algún televidente que tiene alguna inquietud, nos pueda llamar. Vamos a colocar el teléfono en pantalla, le pido el favor a Edison, para que si hay algún televidente que nos llame de algún lugar de Cali, ahí tenemos 331-22-65, me corrige Edison, nos llame, hacemos una pregunta, nuestra abogada en casa contestaría el interrogante a la pregunta que tengan ustedes, amables televidentes, porque este tema sí que es interesante, este tema sí que es importante con lo que es la reforma, la nueva reforma, porque hay que tener un profesional que maneje las pensiones, que sepa el manejo de pensiones y lo oriente a uno de la manera acorde, ¿no? Porque de verdad que se van a presentar complicaciones. Pero vuelvo y le hago el interrogante a la doctora: los trabajadores que tienen algún tipo de discapacidad siguen con el mismo tratamiento. Y les recuerdo a los televidentes, este es nuestro teléfono fijo, el 331. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, nos pueden llamar y hacemos al aire el interrogante y la respuesta. Doctora, la escucho atentamente. Sí, don Luis, siguen con los mismos requisitos, la pérdida del 50% de la capacidad laboral. Se le es exigible 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de esta pérdida, pero digamos que la reforma trae algo para las personas que van a ser parte del pilar solidario. Esas personas que están en pobreza extrema, mujer que tenga 50 años y hombre que tenga 55 años y tiene una pérdida de capacidad laboral de más del 50%,
les van a otorgar esa asignación básica de 223.000 pesos. Entonces, digamos que eso es lo nuevo que trae la reforma pensional frente a esas personas que tienen pérdida de la capacidad laboral. Sí. Pero acá sí es importante decirle a la gente que si en el momento en que la persona la califican por esa pérdida de capacidad laboral, uno de los elementos vitales que hay que calificar es la deficiencia. Si esa deficiencia que va de 1 a 50 la califica, ya sea la Junta, ya sea el Fondo de Pensión, por el 25% o más, y esa persona tiene 55 años y tiene 1000 semanas, se puede pensionar de forma anticipada y gozar de los beneficios de una pensión de vejez, no de una pensión de invalidez, pero sí de una pensión de vejez anticipada por deficiencia del 25%. Me pregunta un televidente, me dice acá, Edinson, tengo más de, o un promedio de 1.700 semanas. ¿Cómo es la liquidación o cómo se me va a pensionar con 1.700 semanas? Pero antes de ello, vamos a saludar a un televidente que también tenemos. De pronto el primer televidente dice que no salir su voz al aire, entonces que le da pena, pero ahora contestamos. Saludemos al televidente, le voy a pedir un favor al televidente, que además de darme el nombre completo, de qué barrio de Cali me llama, que le baje un poquito el volumen del televisor para que no se me devuelva el retorno acá. Televidente, muy buenas noches, su nombre completo y de qué barrio de Cali me llama. Al televidente que tengo en la línea, por favor, buenas noches, ¿de qué barrio de Cali me llama? Bueno, ahí tengo el sonido, ¿no? Ahí tengo el sonido con eco. Confirmamos, Edinson, si el señor está ahí. Mientras tanto le contestamos al otro televidente. A veces no es fácil la llamada, pero vamos a mirar si ya tenemos al televidente. Contestémosle a la persona que me escribe, tengo 1.700 semanas, ¿cómo es mi liquidación? Esta pregunta me hace recordar que en el anterior sistema, doctora, me corrige por favor, porque usted es la que sabe, hay una liquidación de 1.800 hacia arriba con el 80%, y me imagino que de 1.800 para abajo es un poco menos. Sí. En esta pregunta, este televidente, ¿cómo es? Bueno, es muy importante explicarle a las personas que si esa persona gana un salario mínimo, su mesada pensional va a ser un salario mínimo, independientemente de que haya cotizado 1.300, 1.800, 1.700 semanas. Si la persona gana por encima de 2, 3, 4 salarios, entonces la forma de pensionarse es el promedio de los últimos 10 años, si está en el fondo de prima media, es decir, en Colpensiones, pues sería el promedio de los últimos 10 y a eso le aplicamos una tasa de reemplazo que va del 65% hasta el 80%. Del 65% empezando con 1.300 semanas y por cada 50 semanas adicionales se les aumenta un 1.5. Entonces allí tendríamos que hacer la cuenta para determinar más o menos le va llegando como unos 68 más o menos. Pero lo importante es que se mide con más platica si tiene más de 1.800 semanas. Claro, si la persona ha cotizado más de 1.850 semanas, tiene derecho a que su tasa de reemplazo se le aumente al 80%. ¿Por qué? Porque es que Colpensiones, en el momento del reconocimiento, llega a 1.800 y ahí para. Pero la Corte Suprema ya ha dicho que las personas sí o sí deben llegar hasta el 80%, o sea, subirlas el porcentaje hasta que lleguen un 80% y ahí parar, porque no se puede desmejorar cuando han cotizado más de 1.850 y se les puede aumentar su tasa de reemplazo. Ahora, es muy importante que las personas sepan que la historia laboral que está saliendo no le da las semanas exactas. ¿Por qué? Porque con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia ya nosotros tenemos que tomar días calendario y no días de 30 días como se venían tomando. Entonces esas personas también tienen que mandar a hacer ese estudio y determinar realmente cuántas semanas son. Ese televidente que nos está diciendo que tiene 1.700 semanas, muy posiblemente tiene muchísimas más de 1.700, porque esos 31 días de esos mesecitos
multiplíquelos por los números de años que ha cotizado, aumenta bastante la tasa de reemplazo de las Miren lo personas. importante, doctora, ¿qué es eso? Miren lo importante, que ahí se suman días. Ahora sí tengo el televidente, los televidentes, el teléfono fijo va a aparecer en pantalla otra vez. Saludemos al televidente. Buenas noches, su nombre completo y de qué barrio de Cali me llama. Buenas noches, Sí, señor. ¿Me da su nombre completico, por favor, y de qué barrio? Eduardo Castaño del Lido. Bueno, lo voy a escuchar atentamente, permítame, yo tomo el sonido también acá para que Edison me quite a mí el retorno y usted me va a contar, me va a hacer el interrogante, la doctora va a escuchar cuando llegue el retorno y le vamos a contestar. Lo escucho atentamente. Aló. ¿Me escuchan ahí? Puede hacerme la pregunta, puede hacerla. Bueno, preguntémosle internamente a eso, no ha sido el día nuestro hoy, pero bueno, seguimos precisamente con las preguntas. Tenemos el televidente, infortunadamente, pierde el retorno cuando le esperamos la inquietud. Doctora, otra pregunta. En el caso, se mantiene el caso de que la pareja, que los esposos puedan unir el número de semanas cotizadas, previa demostración que son compañeros, que son esposos, que unan el número de semanas para que al menos uno de los esposos tenga la pensión. ¿Eso se mantiene, no se mantiene? Edison, ¿ya está listo? ¿Sí? Bueno, ahora sí. Televidente, buenas noches. Él quiere preguntar sobre la membresía. Entonces, contestamos la pregunta, doctora, y hablamos de la membresía. ¿Cómo consiste? ¿En qué funciona? Bueno, para las personas que nos está preguntando que si existe la pensión familiar, sí existe. Es la unión entre las cotizaciones de las dos parejas, pero digamos que esta pensión ha sido muy, digamos que de 10 una. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos primordiales es que la persona esté en un estrato 2 del CISBEN. Entonces, si la persona no está en ese estrato 2 del CISBEN, automáticamente ya pues no tendría derecho a esa mesada pensional. Entonces, deberíamos preguntarle los requisitos, ¿no? Primero, si está en un CISBEN 2, hay que mirar que estén en el mismo fondo de pensión, ¿sí? 3, hay que determinar que hayan completado un 25% de las semanas de cotizadas ambos. Entonces, eso hace que muchos de los requisitos se pierdan. Nosotros estamos esperando que en la reforma pensional mejore las condiciones en cuanto a requisitos con respecto a esa pensión familiar. Pero realmente de 10 personas que llegan a consultar esa mesada, una se queda con el derecho, porque son muy exigentes con los Entonces, con es los muy requisitos. difícil, entonces. Es difícil. Si es complejo. demostrable que son esposos, partida de matrimonio, todo, En el mismo fondo. pero no puede tener Y CISBEN. lo más porque importante es el CISBEN. pero sería casi que imposible. Edison, vuelve y suena el teléfono. ¿Tenemos llamada, pregunta? ¿La transmite usted o sacamos la llamada al aire? Usted me dice, Edison. ¿No? Bueno, intentemos, a ver. Tengo televidente en este momento. Le voy a pedir el favor que me dé solamente su nombre, el barrio, y lo escuchamos con su pregunta de una vez. 3 en 1. Buenas noches. Bueno, tenemos ahí lo tengo. Tengo el sonido del gong. No, yo creo eso que vamos a tienes que copiar la pregunta, pasármela acá. No hemos tenido suerte, suena el teléfono, pero se queda en esa partecita. Bueno, dicen que más
¿Qué más Bueno, ahora ya tenemos lista la otra interrogante. Sí. Sobre la membresía, otro televidente, por favor. Bueno, nosotros hemos generado y creado un servicio excelente para las personas que consiste, la membresía se llama Be Legally Secure, en la cual las personas pueden afiliarse con 4 beneficiarios, es decir, 5 miembros en la membresía, 5 consultas anuales, tienen derecho a 5 consultas anuales, ya sea para el afiliado o para cada uno de los beneficiarios. Ya ellos determinan cómo se van a distribuir esas 5 consultas. Tienen derecho a beneficios de cuando es suma única, del 30, del 20 y del 10, dependiendo de la especialidad que tengan, porque aquí la idea es que tengan un médico especialista, un abogado especialista en todas las áreas del derecho, excepto penal. Tienen derecho a pertenecer a una comunidad partners, que todas las personas de las cuales han sido nuestros clientes tienen algún emprendimiento, alguna empresa. Con nosotros hacen unas alianzas en los cuales lo que buscamos es que ellos otorguen unos beneficios de descuento por sus servicios a las personas que lleguen perteneciendo a esta comunidad de Be Legally Secure. ¿Qué otro beneficio tiene? Es, primero que todo, lo que se buscó aquí es darle tranquilidad a las personas de una asesoría pensional con un experto, de poder ayudar a que todas las personas queden en transición, de saber si les hace falta semanas, si no hay que recuperarlas, mirar cuál es la mejor forma de pensionarse, poderles asesorar y poder acceder de una manera fácil a un abogado, porque el abogado siempre es como cuando se tiene el problema. Por ejemplo, muchas personas pierden las pensiones de invalidez por no consultar de una manera oportuna antes de hacer el trámite. Entonces, hay cosas que es mejor, digamos allá en Colpensiones. En Colpensiones siempre le dicen a la gente, ustedes no necesitan de abogado, lo pueden hacer solos, no les paguen a los abogados no los necesitan aquí para los trámites. Y resulta que Colpensiones jamás reconoce los derechos vitales de las personas. Por ejemplo, a ellos no les dicen retírese del sistema para que tenga derecho a un retroactivo, solamente reconocen los derechos que están a la vanguardia, actuales. Pero, por ejemplo, si tienen derecho por condición beneficiosa, si tienen derecho por principio de favorabilidad, por ejemplo, Colpensiones no le dice a la persona, no, es que usted tiene derecho y demande, porque es que esa parte de los 31 días, aquí no se la reconocemos, pero judicialmente lo reconocen. Por ejemplo, en las historias laborales aparece la moratoria, empresas que no les han cotizado en el sistema. Entonces, esa moratoria, Colpensiones no se la reconocen, pero judicialmente sí se las tienen que reconocer. Entonces, aquí es guiar a la persona para que tenga una vejez digna. Lo mismo la reforma laboral, viene con mucha fuerza para las empresas. Ya se debe implementar el reglamento interno de trabajo, ya se tienen que incrementar todo lo que es la disminución de horas. Entonces, esas situaciones es bueno para que tomen esa membresía a bajo costo, porque la membresía vale 149.999 masiva. Entonces, es una forma anual, ¿sí? No es mensual sino anual, y es una forma de llegar de una forma fácil y oportuna al abogado. Entonces, invitamos a todo el mundo. Por ejemplo, en este momento ya se empiezan a generar todo lo que son la parte de declaraciones de renta. Ajucón cuenta con personas expertas, contadores y financieros, para que puedan presentar su renta de una forma oportuna y no tengan que después ser sancionados por las entidades encargadas de esto. Entonces, o sea, hay muchísimas formas de acceder al abogado experto para que no tengan problemas judiciales de cualquier motivo, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, se compran, por ejemplo, inmuebles de los cuales las constructoras no cumplen con los términos de entrega,
o sencillamente no cumplen en las condiciones en que vendieron, o hay infinidad de cosas que se pueden presentar post-venta. Entonces nosotros estamos aquí para colaborarles, tenemos abogados expertos, abogado arquitecto, para poderlos asesorar en esa parte inmobiliaria. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con la membresía desde el punto de vista jurídico y en beneficio de las personas. Qué importante entonces la membresía. Es como tener el abogado en casa prácticamente. Es tener el abogado de confianza en su casa. Tengo una pregunta. Armando Botina me dice, estoy cerca a las 1000 semanas. Pienso retirarme, me gano el salario mínimo, quiero cotizar para más de 3 salarios, tengo la manera y la forma, me imagino que tiene un conocimiento, tiene un arte, quiero cotizar más de 3 salarios mínimos, ¿en qué momento debo retirarme? Vuelvo y hace énfasis, tengo 1000 semanas, como es a las 1300 ¿Y cuántos semanas. años? Me dice que está, no me coloca la edad, dice, ¿cómo hago para mejorar la pensión? Está bien el número de 1000 semanas para retirarme ya y cotizar las últimas, me imagino 300 semanas, excelentemente bien, dice que tiene cómo. Y esta pregunta, doctora, de este televidente me da pie a mí, a personas que se ganan un salario, 2 salarios, quieren cotizar mucho más, no sé si con la nueva reforma pues se les complicó la vaina, pero se puede hacer algo teniendo en cuenta que en este caso particular el tipo ya está, el televidente, más de 1000, hablemos de 1000 semanas. Bueno, primero que todo hay que decirle que está dentro del régimen de transición, porque para las personas, para los hombres, es de 900 semanas al 1 de julio del 2025. No sé cuántos años tiene, entonces no podría decirle cuánto le hace falta, porque son 1300 semanas. Entonces nos tocaría revisarle, digamos, entre la edad que tiene con la edad de pensión, para poder mirar si se puede mejorar su cotización, para mejorar su mesada pensional. Sí se puede hacer, obviamente hay que, debe tener un trabajo, o debe tener una entrada que realmente pruebe de que efectivamente tiene esos ingresos y se pueda mejorar su mesada pensional. Pero sí se puede hacer, hay que hacer un estudio, pero también es muy importante saber cuántos años tiene pues el señor para poderle dar una asesoría más concreta. Doctora, ¿tiene tiempo para otras preguntas? ¿Responder? Sí, bueno, sí, claro. Aquí tengo otra. Dice, los trabajadores o trabajadoras que tenemos hijos especiales, ¿sigue la misma pauta? ¿A qué edad nos podemos retirar? Eso me da pie para recordar que los hombres 62, mujeres 57, si son madres, cabeza de familia, y por qué no decir padres, también cabeza de familia, están al frente de sus hijos. Ahí, ¿a los cuántos años, o con qué tiempo de anticipación a la edad se pueden pensionar? ¿Juega un papel importante también el número de semanas? ¿Cómo es esa partecita, doctora, para solucionar la pregunta de este televidente? Bueno, aquí para esta persona es muy importante, digamos, la reforma, porque para obtener la pensión especial por hijo discapacitado, no importa la edad, aquí lo que importa son las semanas. Y para las mujeres son 1000 semanas. Entonces, ahí tocaría esperar a que entre en furor la reforma pensional, porque actualmente tenemos 1300 semanas, una pérdida de capacidad de más del 50% de su hijo, y ser cabeza de hogar, obviamente la persona, para poder acceder a este derecho. Al contrario, en la reforma le van a exigir 1000 semanas para poder acceder a la parte de la mesada pensional, porque pues digamos las mujeres vamos a tener ese beneficio de podernos pensionar con 1000 semanas. Otra interrogante, en esta reforma se contempla una medición para la discapacidad de un trabajador, pérdida de pronto de visión, me dice aquí, algún inconveniente de movilidad. ¿Hubo cambios, doctora Ana Milena, en esta reforma pensional, de pronto para esos casos en particular? Pero en sí, ¿cuál es la pregunta? O sea, es que no... ¿Cómo se mide? ¿Cuál es la medición ahora? Porque dice que es muy difícil manejar de pronto una discapacidad con las entidades privadas de salud
y con el propio, no es claro aquí, pero con las entidades de salud son todas, digamos ¿no? que le puedo responder de la siguiente forma. Para una persona que quiera pensionarse es muy importante, primero, que tenga un certificado, bueno, digamos un estado médico de un fisiatra, ¿cierto? Y un concepto médico de un psiquiatra. Dentro del proceso de calificación, este proceso debe darse antes de que la persona lo califique, porque por decir alguna persona viene, bueno, digámoslo así, el señor tiene un problema de visión, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? También hay que mirar si es de origen común o si es de origen profesional, porque si es de origen común, el fisiatra le va a mirar desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. ¿Qué tiene? ¿Qué es lo bueno, digamos, cuando es una pérdida de capacidad de origen común? Que todo le suma. Entonces, es decir, si la persona le está afectando la cabeza, le está afectando la visión, pero adicional a eso de pronto tiene un problema de brazo, adicional a eso tiene diabetes, adicional a eso tiene, o sea, otras enfermedades en el cuerpo, todo eso le va sumando. Si la persona, por el contrario, es la pérdida de capacidad que se está calificando de origen profesional, solamente le va a ver la parte afectada como consecuencia de accidente laboral o de esa enfermedad profesional. Entonces, solamente le van a tratar ese pedacito. Y lo que le puedo decir es que siempre debe ir el concepto adicional de esa historia clínica acompañada de ese concepto del fisiatra para determinar que realmente sufre esas personas, esas anomalías, y del psiquiatra, porque el psiquiatra de una u otra manera va a determinar cuál es esa pérdida en cuanto a la parte de las emociones y de la parte en cómo se encuentra la persona emocionalmente y físicamente y mentalmente, como es su salud mental, frente al padecimiento que está teniendo en ese momento de esa pérdida de capacidad laboral. Entonces, a esa persona, después de que tenga todo eso en regla, pues ya entra a que sea calificada. Se es calificada en principio por la EPS, ¿cierto? Donde determina el origen, luego pasa a medicina laboral y allí le van a determinar la pérdida de capacidad laboral, y si no, puede hacerlo a través de un fondo pensional. Y si por decir algo el fondo pensional no lo califica rápido, esa persona puede acudir a la Junta de Calificación Regional para que la Junta, obviamente debe cancelar un salario mínimo, pero la Junta de Calificación dura entre 15 días hábiles para poderle definir esa pérdida de capacidad que tiene, y después hay que revisar si esa persona tiene las semanas cotizadas, que son 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la pérdida de capacidad laboral para poderse pensionar. Entonces, digamos que ese es a grandes rasgos el derecho que tiene una persona para pensionarse. Lo que sí es importante que sepan es que si esta incapacidad, si esa pérdida de capacidad laboral es de origen profesional, la persona puede seguir cotizando y tener las dos pensiones, la de pérdida de capacidad laboral y la pensión de vejez, que son compatibles porque son de diferente origen. Estamos en Solo la Verdad, en vivo y en directo, contestando inquietudes, preguntas. Precisamente pueden llamar a nuestro teléfono que aparece en pantalla, es más, el 312-763-7520, transmitir sus preguntas, sus inquietudes. Tengo una aquí, doctora, quería hacerle una personal porque me da pie precisamente, pero voy primero con la inquietud que tengo acá. Dice, tengo pocas semanas, menos de 700, estoy sobre la edad, ¿cómo hago para hacer el cobro del bono pensional? Esa parte no alcanzo, dice ya, por edad. ¿Cómo juega ese papel ahí? ¿Pero es hombre o es mujer? Hombre. ¿Hombre? ¿Cuántos Sí. años tiene? No, dice que está sobre la edad, debe estar sobre los 60. Bueno. Ya dice que ya no alcanza. Ok. Y con 700 semanas no alcanzaría. A ver, para esa persona tenemos que determinar primero que todo cuántos años tiene, porque es que con la nueva reforma pensional, si la persona cotiza, en este caso el señor que tiene 700 semanas, no le van a entregar ni la devolución de aportes ni la indemnización sustitutiva. Entraría dentro del pilar de régimen semicontributivo, en donde iría a las BEPS, es hombre. Entonces, ese capital le aumentan un 3% adicional de ese capital
más lo correspondiente al IPC, más un 20% que le da el gobierno para determinar una mensualidad. Pero si esa persona está próxima a cumplir antes de la reforma los 62 años, entonces puede solicitar la devolución de aportes o la indemnización sustitutiva, porque ya con la nueva reforma solamente le devuelven o hay devolución de aportes e indemnización sustitutiva para las personas que coticen entre 1 y 299 semanas, no más, el resto van para las BEPS, o sea, no se va a devolver el dinero. Y esas BEPS es como una pensión, doctora, no tiene el número de semanas, no las cumplió, pero le sirven para, como decirlo, algo que reciba el trabajador. Sí, no se puede llamar pensión. Ajá. Porque no es un salario mínimo. Aquí las pensiones no pueden estar por debajo de un salario mínimo. Lo que sí es una asignación básica mensual, vitalicia, no sustituible. Es decir, que la persona va a recibir un promedio, le van a hacer un promedio para determinar cuánto se le va a dar mensual, pero obviamente va a ser por debajo del salario mínimo. Entonces no podemos considerarla como una pensión, pero sí como una ayuda. Ahora sí viene la pregunta que quería hacerle yo. Yo recuerdo, amables televidentes, estamos en esta hora hablando de pensiones. Aparece el teléfono en pantalla de nuestra abogada, la doctora Ana Milena. Yo recuerdo, doctora, que cuando me pensioné, fui a Colpensiones, pero la empresa en la que yo trabajo me mandó a hacer un examen. Al menos yo pude levantar las manos y no me duele, y cuando me hundió la médica que me hizo el examen final de retiro de la empresa, pues en vez de dolor me hacía cosquillas, entonces no hubo problema. Pero voy a hablar de una cosa, un trabajador que sí ha tenido problemas, dificultades, mejor dicho, que está desbaratado, le duele todo, tiene disminución de vista, eso ya es mío, tiene algún problema, bueno, no sé, usted que tiene casos y casos, doctora, ese trabajador, si ese examen no es como el mío, que me resolvieron en 10 minutos y hasta haciendo chistes y todo, porque tuve una continuidad laboral de 40 años, casi dos pensiones prácticamente, ese trabajador que tiene dificultades, que el retiro del examen no es bueno, ahí juega un papel importante eso, ¿qué pasa ahí? Claro, pero entonces, a ver, aquí se tienen que integrar dos cosas. Uno, la historia clínica, que determina el historial precisamente de la persona en cuanto si existe alguna enfermedad que pueda generar, digamos, una enfermedad profesional o desencadenar una enfermedad profesional en el momento del retiro. Digamos que en el momento en que la persona se retira de la empresa, también hay que hacerles a ellas un examen de retiro, pero lo que determina la pérdida de capacidad laboral es esa historia clínica que ha venido la persona, digamos, durante el transcurso del tiempo en que ha estado laborando. Hay una pérdida de capacidad laboral y adicional a eso, la persona está incapacitada. Digamos que esas son las pruebas vitales, que tengan una incapacidad. Nosotros, digamos, es el procedimiento en que una empresa tiene un trabajador que se incapacita y ya lleva más de 180 días incapacitado y no saben qué hacer con el trabajador o no saben a dónde dirigirse porque en ese momento separan los pagos en la EPS y entonces la EPS dice, no, yo no pago más porque yo pago hasta los 180 días y el fondo de pensiones pues yo no pago porque la persona aquí no me la han registrado como que tenga una incapacidad. Entonces empieza ese ir y venir. ¿Qué debe hacer la empresa? A los 120 días de que una persona esté incapacitada, pide un concepto de rehabilitación, si el concepto es favorable o desfavorable, y ahí van a determinar, si no es favorable, lo mandan al fondo de pensión para que se haga el trámite pensional de pérdida de capacidad laboral y ya lo puedan pensionar. Ajá. Si dicen está favorable, entonces le van a determinar cuándo ingresa a trabajar de nuevo esa persona, pero sí debe haber, digamos, unos pasos previos para determinar que esa persona efectivamente esté enferma y tenga como esa pérdida de capacidad para determinar que puede existir una pensión de invalidez. Mi querido Enson, regáleme solamente 2 minutos
Vamos a ver un video que es muy chistoso, muy agradable, y terminamos esta sección, agradecerle a la doctora, pero déjeme ver el chisme de la semana, el chisme del mes, el chisme de toda la vida. Miremos esta partecita. Yo soy heterosexual, escribió en X este miércoles el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante un video difundido en redes sociales en el que supuestamente aparece tomado de la mano de una mujer trans. La mujer en cuestión sería la presentadora de televisión Linda Yepes. Imágenes de un hombre con gorra y camisa blanca junto a una mujer de vestido azul circularon en X el lunes, afirmando que se trataba del mandatario colombiano. El video supuestamente fue grabado en el centro histórico de la ciudad de Panamá, donde Petro viajó para la investigación de su homólogo José Raúl Mulino. Sin confirmar su veracidad, Petro respondió a los comentarios burlescos: yo soy heterosexual, pero jamás escucharán de mí una palabra transfóbica, porque no solo dejaría de ser hombre, sino humano. Usuarios señalan coincidencias en la ropa del hombre en el video y la que usaba Petro al aterrizar en Panamá. La presidencia no se ha pronunciado al respecto y seguidores del mandatario afirman que es un montaje. A mí me queda una duda. Tuve la oportunidad de revisar, mucha gente está diciendo que es Linda Yepes, y me queda la duda si es Linda Yepes. ¿Usted se le parece a Linda Yepes, doctora? ¿Usted que las mujeres tienen un ojo más biónico o no tiene parecido? No opino. La doctora dice: no me quiero meter en ese bochinche, en el bochinche de la semana, del mes y de toda la vida, porque esto va a ser algo impresionante. Doctora, muchas gracias. Quedamos con los teléfonos ahí. Esto va para nuestras páginas, en las redes sociales. Vamos a solucionar muchas inquietudes, por eso es tan importante que los televidentes tengan en cuenta los números de celulares que aparecen abajo en pantalla y dejar su mensaje, ¿no, doctora? Pueden dejarlo en WhatsApp, ustedes contestan, ¿no? Sí, claro. Perfecto. A ustedes, amables televidentes, el próximo jueves, en vivo y en directo, pero sin chismes. Ojalá que el presidente no nos dé papaya para hacer esta vaina, que esa está horrible. Y recuerden Romanos 7:24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un abrazo. Declaro con mi boca, como dice tu palabra, Señor, no te dejaré y no te desampararé. Así que declaro que tú estás aquí, Señor. Estás conmigo, con mi familia. Vamos, cántalo y decláralo. Mi vida está llena de ti. Toda mi vida, que mi vida está llena de ti. Y yo